¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos al programa Personajes con el periodista Jesús Antonio Báez Morales. Hoy nuestro invitado especial es el licenciado Luis Antonio Alférez Ramos, un hombre que desde el Calvario Meta, de un pueblito muy hermoso, anclado en la cordillera oriental, desde muy joven salió de allí a hacer patria en el municipio de Acacías. Vamos a dialogar con él. Él nos va a contar muchas historias a propósito de la efeméride de este hermoso municipio de Acacías. 92 años estamos cumpliendo justamente el 7 de agosto. Bienvenido, profesor Luis Antonio, nos complace mucho tenerle y gracias por aceptar la invitación. Muy amable, de todas maneras, lo primero que debo es agradecerles que hubieran tenido en cuenta mi nombre para poderles de pronto referir algo de lo que ha sido mi vida laboral en este municipio. Bueno, vamos a hablar un poquito primero de cómo transcurrió la niñez de el licenciado Luis Antonio Alférez Ramos en el municipio del Calvario, y luego sus estudios primarios, secundarios y ya la parte universitaria. Muy bien, sí, como lo acabas de decir, yo nací en el municipio del Calvario el 6 de noviembre de 1945 en una familia conformada por Justo Pastor Alférez Guevara y Laura María Ramos. Somos 6 hermanos, uno de los cuales ya falleció. Mis padres nos educaron en unos valores sumamente precisos y de una orientación, en primer lugar, con todas las de la ley en torno a los principios éticos, morales y ciudadanos. Mi vida, los primeros años transcurrieron normal en el campo. Mi papá tenía una finca y allí con ellos compartimos toda nuestra niñez. La escuela primaria la cursé en la escuela urbana del municipio del Calvario hasta el grado cuarto. En el grado quinto, precisamente debido a que mi papá me necesitaba para labores, yo no asistía sino cada tercer día a la escuela, pero esos días pocos a la semana me bastaron para tener un muy buen puesto en la escuela, porque yo era sumamente dedicado al trabajo. Así como era tan bueno para trabajar en las labores de campo, era muy bueno para estudiar, y ese ha sido mi lema a través de toda mi preparación académica y luego posteriormente en la vida profesional. Bueno, yo me enteré que usted había querido ser sacerdote de la Iglesia Católica. Cuéntenos un poquito sobre ese inicio en el seminario y cuántos años estuvo intentando ser sacerdote. Muy bien, como ya le dije, mi papá se opuso terriblemente cuando el padre Jaime Ruela fue en unas misiones y le dijo que yo tenía como los indicios y las capacidades necesarias para poderme dedicar a estudiar la carrera para el sacerdocio. Mi papá se oponía terriblemente porque era prácticamente cruzarlo de brazos, ya que era el único de los hermanos que deambulaban con él para la otra finca que tenía en un páramo y no había quien fuera a cocinarle a los obreros. Por consiguiente, él no quería de ninguna manera. Y tan es así que de todas maneras, cuando estuve en el seminario, cada que iba a visitarme me decía: mi hijo, retírese que yo lo necesito. Yo, sin embargo, estaba firmemente deseoso de seguir con esa carrera. Hice todo el bachillerato en el seminario Menor Portiano de Choachí. Allí me gradué en el año 1966, también con un número de calificaciones sumamente buenas. Como le dije, yo era muy interesado y me gustaba mucho el estudio, pero sobre todo había algunas materias en las cuales yo hacía mucho énfasis, que era la que tenía que ver con la filosofía y la literatura. Por eso, cuando yo decidí luego terminar una carrera universitaria, además de la que ya había hecho en el seminario mayor, decidí terminar filosofía y literatura, las dos áreas que me fascinan sobremanera y en las cuales me desempeñé con lujo de detalles. ¿Cuándo decide dedicarse a la docencia, licenciado Luis Antonio Alférez? Cuando yo me retiré del seminario por un ataque de nervios que me dio sumamente fuerte,
y duré mucho tiempo sin comer absolutamente nada, y ahí entonces el problema de esa úlcera que me acompaña desde el año 1967. Yo me retiré, me vine para Villavicencio y allí un paisano, el doctor Efraín Rojas Bobadilla, me ayudó para buscarme puesto en la normal de Villavicencio, Normal Nacional de Villavicencio. Yo comencé mi carrera de docente allí, en la Normal Superior de Villavicencio. Empecé a trabajar. Allí trabajé todo el año 1967, luego debido a algunos inconvenientes que tuve porque no me gustó, ya que en la normal eran solamente damas y yo estaba bastante incómodo trabajando con solo mujeres y enseñándole a solo mujeres. Entonces me pasé para La Salle, y en La Salle trabajé en el 68, pero el 68 también me contrataron en Acacias para venir los fines de semana a dictar unas horas de álgebra, algo que no era de mi carrera, pero que de todas maneras no tenían a quién acudir, y como yo era sumamente bueno para las matemáticas, entonces me comprometí a dictar esas horas, 8 horas, 4 el viernes, 4 el sábado. Así duré todo el año 1968. El año 1969, don Delio Peralta Acuña me contrató para que me viniera definitivamente para Casillas, y me vine y me ubicaron, inclusive me dieron una pieza en la normal, y allí viví durante todo el año 1969 y el año 1970. En el año 1971 contraje matrimonio con la señora Rosomayra Vaquero y empezamos a trabajar ahí mismo en el colegio. Ella llegó al colegio y allí nos conocimos y empezamos allí, quedamos trabajando hasta el año 1979, cuando me pasé para el Colegio Nacionalizado. Bueno, en ese trasegar como docente en el municipio de Acacias, ¿qué recuerda de los, conoció algunos fundadores o cofundadores del municipio de Acacias? ¿Alcanzó usted a participar, teniendo en cuenta que estamos cumpliendo 92 años, profesor Alférez? Sí, al comienzo cuando llegué pues era una ciudad sumamente pequeña, no tenía calles pavimentadas. Recuerdo mucho que alrededor de la plaza era un fangal, que pasaban los camiones y quedaban enterrados y duraban 2 o 3 días para sacarlos, pero era de todas maneras una ciudad hasta ahora tratando de levantarse prácticamente de la nada. Los barrios que había eran mínimos. Yo trabajaba en el colegio cooperativo, y el colegio cooperativo quedaba en un potrero, porque en ese entonces solo había 3 colegios, que era el Colegio de la Sabiduría, que tenía hasta 9º grado, el colegio Juan Rosso y el colegio cooperativo. Allí entonces empezamos a hacer realmente patria e historia con ese colegio, porque se tenían muchísimas dificultades tanto para la consecución de docentes como para el mismo tratar de convencer a los padres de familia para que le dieran la educación a los hijos, porque aún existía aquel principio de que como ellos no estudiaron y lograron salir avantes en la vida, tampoco era necesario que los hijos fueran a gastar el tiempo y plata para dedicarse a estudiar cuando podían trabajar y ganarse la vida de una manera diferente. En cuanto a personajes, pues yo empecé a tener relación con los padres de familia fundamentalmente, no por el lado de la política ni los mandatarios, porque no es ese, o sea, no fue nunca como mi afición, ni ayudarle ni absolutamente nada. Fui muy amigo del doctor Gerardo Marcela Céspedes, hicimos una amistad muy bonita, pero nunca como cuestión política, sino más bien como personaje, porque él hacía parte del consejo directivo de la cooperativa. Entonces él iba allí a reuniones, allí nos conocimos, y yo charlé muchísimo con él, inclusive a veces nos sentábamos a hablar ya sobre proyectos de desarrollo del municipio, pero jamás por cuestiones políticas. En cuanto a los fundadores, no logré conocerlos. Ya cuando yo llegué no estaban, se habían ido o habían fallecido, y no tuve ninguna relación con ellos. El único más antiguo que conocí fue al papá de los señores Rosso. ¿Recuerda nombres de alcaldes, de personeros, de otras personalidades que tuvieron que ver con la administración del municipio de Acacias? Claro. Recuerdo mucho a don Humberto Romero, el que luego fue dueño del colegio Camilo Torres. Recuerdo al difunto Enrique Sastoque, que también fue alcalde varias veces. Recuerdo a Carrillo, se me pasa el nombre de Carrillo, pero hermano de Arnulfo y de Anatolio Carrillo, que fueron los alcaldes. Igual recuerdo mucho a
ya más modernamente a Germán Vaquero, a Víctor Ramón Vaquero, a María Esther Torres Pataquiva, que vino a reemplazar precisamente a Víctor Ramón en la alcaldía. Después de eso pues vienen los que ya todos conocemos, el Coronel Plata, Sonia Judith Vaquero, Olegario Mancera, y últimamente entonces el doctor Pérez y el actual Arsenio Vargas, que entre otras cosas es un exalumno mío del Colegio de la Sabiduría. Anécdotas que le pasaron a usted aquí en el ejercicio de su profesión como docente, o también algunos alumnos, ¿qué personalidades pasaron como alumnos suyos y que hoy en día son como nuestro alcalde, el doctor Arsenio Vargas Álvarez, que fue alumno suyo? Sí, tengo una anécdota hasta, ¿qué diríamos? Como para reírse uno. Cuando estaba de secretario de Gobierno Departamental, el doctor Julio Bonilla Reyes me llama un día y me dice que necesitan un candidato a la alcaldía para que hiciera un reemplazo por 3 meses porque había mucho problema político y deseaban que alguien apolítico asumiera ese cargo. Entonces que me pedía el favor que le colaborara. Y le dije, si usted me hace el favor y llama al doctor Clímaco Braujo González, que es el gerente general de Colegio de Cooperativos, y él me da el permiso, con mucho gusto. Él lo hizo. Yo ya pertenecía al Club de Leones y había una reunión en Girardot. Me fui yo con el compañero Alejandro Granados y a la convención. O sea, el doctor Clímaco Braujo me dio el permiso y yo quedé de posesionarme el día lunes. Ese fin de semana fue a Villavicencio un personaje que no lo nombro porque es mejor reservarme el nombre, y le dijo al doctor Julio Bonilla Reyes cómo se le ocurriera a nombrar a un liberal de alcalde, y entonces nombraron precisamente a don Enrique Sastoque. Cuando yo llegué el lunes, el alcalde estaba posesionado, y yo ya tenía el permiso del Ministerio de Educación para que me desempeñara como tal. Yo me fui a Villavicencio y le dije al doctor Julio Bonilla Reyes, le dije, doctor, así como usted hizo el favor de llamar, ahora ya me dígale que no, porque ¿quién le mandó a nombrar alcalde? Dijo, pero es que me dijeron que era precisamente liberal, entonces ¿qué hacemos? Le dije, no señor, yo no soy liberal ni soy conservador, soy apolítico, pero mejor que no me hubieran dado, que yo no tenía ningún interés en desempeñarme como alcalde. Bueno, la política o la politiquería existía en esa época también. Bueno, ¿qué otros aspectos de la vida importantes con su familia han transcurrido aquí en el municipio de Acacías? Vamos a cumplir justamente mañana, martes 7 de agosto, 92 años, y todos los acacireños están ansiosos de conocer todas estas historias bonitas de lo que de la vida de las gentes en el municipio de Acacías. La evolución histórica que ha tenido el municipio es indudablemente, yo diría, magistral, de una envergadura muy grande. Cuando yo llegué en el 68, como le dije, no existía prácticamente, la ciudad era muy pequeña, pero había una gran seguridad. Yo llegaba de Villavicencio normalmente a las 12, 1 de la mañana, cogía mi maletica, la agencia de la Macarena era aquí, puro en el centro, donde hoy está el Asoventas, ahí era la agencia, y de la Macarena y la Rápido a Acacías, y yo subía a pie todo ese trayecto sin ningún problema y nunca tuve ningún percance en absoluto. Igualmente los centros educativos eran mínimos, existía apenas la Gabriela Mistral, la Juan Mellao como educaciones institutivas de primaria, y de secundaria, como ya lo dije, el Colegio de la Sabiduría, el Colegio Cooperativo y el Juan Rosso. Pero el Juan Rosso estaba ya en extinción porque ya lo iban a cerrar porque no tenía ya estudiantes. De ahí en adelante, la parte educativa sobre todo y la parte política, el mismo desarrollo de la ciudad ha sido, es decir, a una velocidad, yo diría, inimaginable. Todo se fue creciendo de una manera vertiginosa, muy grande, muy grande, muy grande. De tal manera que cuando precisamente en ese momento se tenía dificultad para a veces conseguir estudiantes para matricular los cursos, hoy es lo contrario, no se sabe dónde meterlo porque sobran estudiantes absolutamente para los diferentes cursos. Yo trabajé 12 años seguidos en el Colegio Cooperativo hasta el año 1979, luego trabajé 26 en el Colegio Pablo Emilio Rivero en la jornada nocturna, todos los 26.
Paralelamente trabajé 32 años en el Colegio de la Sabiduría. Los últimos 10 años en el Colegio Nacionalizado fui el coordinador de la jornada nocturna y los últimos 5 años fui el rector del Colegio de la Sabiduría. ¿Cuántas pensiones tiene usted entonces, licenciado Luis Antonio? Tengo la pensión de gracia, la pensión de jubilación y la pensión del seguro por el Colegio de la Sabiduría. Bueno, está muy bien, gracias a Dios, tiene cómo pasarla bien el resto de su vida. Bueno, a propósito del Club de Leones, ¿usted fue fundador del Club de Leones? Sí, claro, en el año 1976, Alejandro Granados, que aún vive, pero ya no es de club, el señor Benjamín Gutiérrez, que ya falleció, se dedicaron a buscar ciudadanos dentro de los personajes que de pronto tuvieran las características, los valores éticos y morales y cívicos para poder conformar un Club de Leones, y se formó un grupo inicialmente de 25 ciudadanos, entre los cuales tuve la fortuna de que fuera seleccionado, y desde entonces, desde el 8 de octubre de 1976 hasta hoy, sin que pase un solo día que haya sido retirado, he pertenecido y pertenezco al Club de Leones de Acacías. Bueno, licenciado Luis Antonio Alférez Ramos, se nos ha agotado el tiempo. Queremos agradecerle a usted el hecho de haber aceptado la invitación y de participarnos de esa linda historia vivida en el municipio de Acacías. Gracias, igualmente les agradezco, igualmente en primer lugar le agradezco a Dios que me hubiera permitido haber ayudado a formar tanta juventud y profesionales como hoy existen. Yo tengo una anécdota muy triste pero satisfactoria. Yo tuve un accidente en el año 1978 cuando un demente borracho casi me mata, y estuve 37 días en la clínica Marta tratando de defenderme entre la vida y la muerte. Cuando yo logré a los 3 días, porque el accidente fue un día domingo a las 2 de la tarde, cuando yo logré el martes volver en sí y despertarme, al primero que había al pie de mi cama ayudándome a tratar de recuperarme fue a un exalumno. Historias lindas que se llevan a cabo aquí en el municipio de Acacías y contadas por los personajes que vivieron esas épocas hermosas de este maravilloso municipio de Acacías. Con la cámara hoy de nuestro compañero y colega Sneider Rico, un periodista espectacular que tiene Media Colombia TV, nuestro amigo Diego Vargas, que es el camarógrafo mayor aquí. Infortunadamente se le enfermó su señora madre y está apoyándola a ella y no pudo asistir, pero le agradecemos muchísimo a Sneider Rico por estar haciendo cámara en esta tarde, y a ustedes, amables televidentes, muy amables por estar pendientes de personajes.